Bien, entonces habíamos bueno, mostrado o ejemplificado con una simulación cuál es el comportamiento de la fuerza de fricción y esta diferencia que hay entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Entonces lo que vamos a hacer es, en el ejemplo que ya hemos trabajado, agregar esa fuerza. ¿Ok? Entonces vean, vamos a escribir lo siguiente. Déjenme aquí cambiar de color para indicar esto nuevo. Entonces, en el ejemplo anterior, consideremos que el plano inclinado, tiene un coeficiente de fricción cinética, vamos a llamarla, es la letra griega mu sub k, ¿ok? Es decir, que ahora el objeto, el bloque, se va a deslizar, pero el plano inclinado va a ejercer una resistencia a ese movimiento. ¿Ok? Determine la aceleración con la que el bloque desciende. ¿De acuerdo? Entonces, ese coeficiente es una cantidad, como les menciono, adimensional. Puede valer, bueno, dependiendo del material, pues puede tener distintos valores o diferentes valores, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer en abstracto una vez más. Vamos a hacer análisis para un caso bastante general en el que sepamos solamente que hay fricción. ¿Con qué valor numérico? No podemos consultar una tabla para fijarnos de acuerdo a qué material correspondería el valor de este coeficiente, pero en principio lo vamos a dejar así en general. Bueno, entonces, la situación que se nos presenta va a ser la siguiente. La situación, la situación a resolver queda descrita como, ¿ok? A ver, vamos a construir la figura del problema. Es decir, a ver, voy a, de hecho, para ser más económico en el tiempo, esta la vamos a retomar. Fíjense, la situación en sí es la misma. Tenemos el bloque descendiendo sobre el plano inclinado. Pero ahora, al decir que hay un coeficiente de fricción, nos está hablando implícitamente de que la fricción va a estar presente. Y en este caso, ese vector, ¿cómo tendría que estar orientado? En el eje X negativo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra superficie y si el movimiento va hacia el eje X positivo y si está oponiendo, pues el opuesto es el eje X negativo. Así es, exactamente. Entonces, como el objeto está avanzando en dirección X positiva, por default, así casi como por definición, la fuerza de fricción se va a oponer a ese desplazamiento. Entonces se va a accionar y va a tener esta dirección. Es el vector en blanco aquí. Este vector blanco que estamos agregando a los que ya existían es la fuerza de fricción. Y además es cinético. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaría diciéndose entonces aquí? ¿Por qué cinético? Cinética. Esta fuerza. Recordemos que tenemos estos dos. ¿Por qué sería cinética entonces? Porque el objeto se está moviendo, se desliza hacia abajo. Exactamente, el objeto se está moviendo. Es decir, imaginen ustedes que tienen este plano inclinado, no sé, imaginen hecho de madera, ponen un bloque de algún material distinto o igual, y una vez que lo sueltan sobre el plano inclinado, comienza a deslizarse. O sea, no se queda ahí detenido, sino inmediatamente se suelta y comienza a deslizar sobre el plano inclinado. Claro que el objeto, bueno, en este caso,
la superficie del plano va a ejercer esta fuerza que en principio va a modificar a la aceleración que vayamos a obtener. Y es más, nada más para tenerlo presente, ¿cómo se imagina que va a ser la aceleración en este caso? Cuando hay fricción. ¿Qué les dice su intuición? Su intuición, ¿qué les dice? ¿Cómo esperamos que sea la aceleración en este nuevo caso en comparación al caso sin fricción? ¿Mayor, menor o igual? Bueno, ¿Menor? Así es. Entonces, es lo que vamos a mostrar, ¿no? Vamos a mostrar mediante cálculos que en efecto la aceleración para este caso va a ser menor al caso previamente descrito donde no hay fricción. Muy bien. Entonces, esa es la situación, ¿no? Así es como estaríamos viendo el dibujo. Tenemos la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre el bloque. Tenemos el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra, el planeta, sobre el bloque. Y la fuerza de fricción, que se ejerce sobre el bloque también y que es paralelo al plano, a la superficie. ¿Okay? Y siempre se opone al movimiento. Entonces, tengan eso muy, muy presente. Siempre se va a poner al movimiento y va a tener la dirección opuesta al desplazamiento. Creo que por acá no lo dije, sí, no lo dije, pero bueno, lo menciono en este momento, ¿no? Siempre esa fuerza de fricción es paralela a las superficies de contacto, siempre. La fuerza normal, recuérdenlo, es ortogonal, es perpendicular a las superficies de contacto. La fuerza de fricción, por el contrario, es paralela a la superficie de contacto. Muy bien, ya que tenemos la situación, bueno, espero que para todos sea claro la orientación de las fuerzas, ¿qué seguirá a continuación? Ya que hemos identificado las fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es nuestro siguiente paso? podemos hacer otra vez la tabla, ¿no? Antes. El diagrama de Hacer cuerpo nuestro libre. diagrama. Ah, El sí. diagrama de cuerpo libre, sí. Porque aquí, digamos, piensen este dibujo como el que, este de arriba, el dado, en el que nada más fuimos dibujando las fuerzas. Ahora lo que hacemos ya es construir el diagrama de cuerpo libre, ya sin el plano inclinado, ¿no? Aquí todavía lo vemos, aquí todavía lo visualizamos. Vamos a hacer un nuevo diagrama en el cual nos olvidemos totalmente de si se trata de un bloque, si se trata de un plano inclinado, simplemente nos fijamos en las fuerzas. Entonces, a continuación, construimos el diagrama de cuerpo libre de la situación. En ocasiones puede ser, aquí, perdón, en ocasiones puede ser que el mismo dibujo que ustedes construyan para describir la situación ya sea el diagrama de cuerpo libre. O sea, que no tengan que hacerlo por una segunda ocasión. Puede ser, ¿no? Si en ese dibujo les es claro todo, pues así lo pueden dejar. Aquí yo trato como de irles indicando, clarificando, ¿no? Cada vector. Construimos el diagrama de cuerpo libre de la situación. Bueno, entonces el diagrama de cuerpo libre aquí lo hacemos rápidamente. Entonces, a ver, una vez más, el eje X, el eje y como sucede en los planos inclinados, orientamos el eje X para que coincida con el plano inclinado, con la superficie. Entonces, ¿cómo van a estar orientadas nuestras fuerzas? Son tres en esta ocasión. Entonces, la fuerza normal, ¿cómo va a estar orientada? En el eje Y. En el eje Y positivo, a lo largo del eje Y positivo. ¿Ok? Entonces, tenemos otro color, esta fuerza. Ok, ahí está la fuerza normal. La siguiente sería el peso. ¿En dónde estará el vector peso?
En el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces, para este vector, peso, esta será su dirección. Notamos que el ángulo que se forma con el eje Y está dado aquí. Y aquí tenemos el vector peso. Ahí está. Y el último vector, en este caso, en este problema, es la fricción. ¿Qué orientación? Al de fricciones en el eje X negativo. La dirección eje X negativa. ¿Okay? Entonces, vean que al incluir la dirección del vector de fricción de esta manera, implícitamente estamos diciendo que el movimiento sucede en la dirección opuesta. Es decir, si se percatan de esta situación. O sea, el momento de decir la fuerza de fricción tiene esta dirección, por default, estamos diciendo que el movimiento tendría que ocurrir en la dirección opuesta. Entonces, todo es congruente, ¿no? Todo se va amalgamando correctamente. Entonces ya están todas nuestras fuerzas. Ahora sí, ya teniendo las fuerzas que están actuando, una vez descrito el diagrama de cuerpo libre, procedemos a analizar su información y a obtener las ecuaciones dinámicas del problema. Muy bien. Entonces, vamos a construir la tabla. Aquí también, aprovechando que ya tenemos adelantado, ¿qué es lo que tendremos que hacer? ¿O qué es lo diferente en este nuevo problema respecto a este que se resolvió? Pues que se le añade la fuerza de fricción. Así es. O sea, todo lo que ya tenemos, todo lo que ya hemos construido, básicamente permanece igual, a excepción de que en efecto hay que agregar una nueva fuerza, ¿no? Es decir, aquí una nueva fila. Entonces, a ver, vamos a ver, quitamos esto, quitamos este ya no, y esto que estaba aquí lo vamos a tener que mandar un poco más abajo para dar pie a esta nueva fuerza. Vean entonces, para este caso, la fuerza normal sigue teniendo componente solamente vertical. El peso sigue en el cuarto cuadrante y por la construcción que hicimos aquí del triángulo, ya sabemos que las componentes son estas, positiva y negativa, en el eje X y Y respectivamente. Lo adicional es, como bien mencionan, es esta fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción cinética, ¿qué componentes tiene? ¿Qué tendremos que escribir en las celdas? Solo X y Y no. ¿Otra vez? Y no tiene. Y sería 0. Y sería 0, ajá. Y solo en el eje X. ¿Pero con qué signo? En el eje X. Negativo. Negativo. Entonces, menos la fuerza de fricción cinética. Noten que estoy quitando aquí la flecha porque no es un vector, ya son las componentes. Esto ya es un escalar. Y aquí el signo menos nos está indicando que tiene dirección a la izquierda. Y finalmente la aceleración, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos la fricción no nos va a modificar el que el objeto descienda. O sea, eso sí va a suceder, el objeto va a descender sobre el plano inclinado. El único extra que estamos diciendo aquí es que algo se le va a poner a ese movimiento.
y eso es debido a la fricción. Preguntas con la tabla, que bueno, fue básicamente es un reciclaje de la anterior. No, profe, sobre eso no, solo que bueno, yo no entendí la vez pasada por qué menos coseno. Menos coseno porque, a ver, ¿quedó claro la construcción aquí del triángulo cuando tenemos esta orientación? O sea, ¿queda claro por qué Sí, las sí, sí, componentes sí. son eso? Ok, Sí, bueno, ahora, concentrándome solamente en el signo entonces, es porque el vector peso, el vector W, fíjate en nuestra figura, en el diagrama de cuerpo libre, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué signos tienen las componentes X y Y de los vectores? negativos. No, Ambos. X es positivo y Y es negativo. Ok, entonces justamente por esa razón que acabas de mencionar es esta asignación de signos, Ah, ok. Sí, 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 ya, ya, positivo ya. y negativo. Ujú. Sí, ok, sí, Entonces, ya, ¿vale? ya, Entonces, ya entendí, profe, gracias. sí. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con, o sea, siempre tengan presente su diagrama para irse guiando, ¿no? Para ir asignando los signos correctamente. Muy bien, entonces, a continuación pasamos a escribir las ecuaciones. Vean una vez más lo que tenemos. Todo lo que va a causar, en este caso son las fuerzas, todos los agentes causantes, y acá tenemos el efecto, es decir, una posible aceleración. Digo posible porque podría ser que estas fuerzas estuvieran totalmente equilibradas y que hicieran que el objeto permaneciera quieto, en reposo. Podría suceder, podría darse el caso. O podría suceder también que el objeto se mueva, pero con velocidad constante. Y si un objeto se mueve con velocidad constante, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. Cero, exactamente. Entonces, vean, aquí las celdas, este cero que notamos aquí, muchachos, es porque el objeto no se está moviendo en esa dirección. Pero podría suceder que el objeto sí se mueva, pero con velocidad constante. Entonces, en ese caso concreto, también podríamos poner un cero, pero la naturaleza de ese cero es otra. Porque estaremos diciendo que es un cero debido a que el objeto se mueve con velocidad constante. Entonces, nada más cuestión de interpretar correctamente el origen de estos números cero en estas celdas. Bueno, como no hay movimiento en el eje Y, una vez más, esto es cero, como se tenía anteriormente. Bueno, vamos a escribir aquí al lado las ecuaciones para no perder la información. Entonces, a ver, en el eje X, ¿qué ecuaciones estaríamos teniendo? Vean, entonces sumamos así como buenos contadores que no somos, las columnas, la información en la columna de las componentes X. Entonces tendríamos el peso, la componente X del peso, menos la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Estas son los agentes causantes. ¿Y estos qué van a generar? Una aceleración, ¿no? Ahí está. ¿Sí vamos bien? Ahí está la ecuación que resulta. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa ahora en el eje Y? Tenemos entonces la fuerza normal menos la componente Y del peso. Y estos agentes causantes quedan como resultado que no haya movimiento en esa dirección. Entonces tenemos ecuación 1 y ecuación 2 una vez más. ¿Qué queremos conocer a continuación, muchachos? Bueno, en este problema. La aceleración. La aceleración. ¿Y cómo podemos determinarla? Despejándola en las ecuaciones del eje X. Las ecuaciones del eje X. Muy bien, entonces, a ver.
Entonces tengan presente esta ecuación. Es la misma que teníamos anteriormente, excepto por este nuevo término, ¿no? Que está restando, menos la fuerza de fricción cinética. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. De manera similar al caso anterior, de manera similar al caso sin fricción, de la ecuación 1 podemos conocer la aceleración. Aceleración del bloque. Entonces, de la ecuación 1 que tenemos acá arriba, pues vamos a utilizarlo. Creo que ya no puedo bajar más. Ok. A ver cómo le hacemos para no perder información. Voy arriba. Tengo espacio arriba. Entonces, bueno. Ok, entonces de la ecuación número 1. Pues la ecuación número 1 anda acá abajo. La llevamos para acá arriba. Y es más, esto va a quedar muy bien porque van a estar al mismo nivel nuestros resultados. Ok, entonces de la ecuación número 1, ¿qué resulta, muchachos? Si queremos calcular la aceleración, va a ser La aceleración aquí va a ser igual. luego por el teta menos la fricción sobre masa. Exactamente. Entonces, este término sobre la masa. Muy bien. Uy, perdón, aquí. Sobre la masa. Ahí está, ¿no? Así. Ahí está. Pero notemos que la fuerza de fricción no la conocemos. O sea, es un vector que sabemos que existe, que está presente, pero ¿qué forma tiene? Entonces, vean, la fuerza de fricción, ya sea estática o cinética, se relaciona con la fuerza normal, de esta forma. Entonces, aquí podemos continuar y podemos decir, bueno, expresarlo de esta manera, ¿no? Esto es igual a esto que ya teníamos, este término, ¿sí? Menos la constante, el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, por N. Dividido por la masa. Pero podemos conocer la normal en términos de los datos con que, digamos, podemos conocer directamente en el enunciado. Sí. ¿Sí? De la ecuación 2, ¿no? Exactamente. De la ecuación 2, veamos, echemos un vistazo a la ecuación número 2, que olvidamos por acá abajo. Vean, de la ecuación 2, ¿qué resulta? Que la normal es igual, o sea, cambiando aquí, despejando, es igual a mg por el coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Despejen ahí y entonces encontrarán que la normal, de hecho lo voy a escribir acá arriba, pero al menos quiero que quede claro de dónde viene, ¿no? Entonces aquí, ya casi terminamos. Notemos que de la ecuación 2, aquí lo ponemos simplemente así, notemos que la ecuación 2, la normal, la fuerza normal, es igual a la masa del bloque por la gravedad, pero ahora es por el coseno del plano inclinado. Por lo tanto, ahora sí,
podemos sustituir en la ecuación que tenemos arriba, en la ecuación 3, si la quieren llamar así, en esta ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vean, que la aceleración en el eje X, la aceleración con la que va a descender el bloque, va a ser igual a la normal reemplazada por esta cantidad. Aquí, perdón por este término. Ahí está. ¿Sigamos bien? Ahí es cuestión de hacer un poco de álgebra nada más. No es nada extraordinario. Pero bueno, no hemos acabado. Porque, si se dan cuenta, este W también es mg. Y no solamente eso, si factorizamos, o sea, aquí voy a hacer varios pasos algebraicos. Vean lo que queda. Queda mg multiplicando a seno del ángulo θ menos el coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo θ. Todo esto dividido por la masa del bloque. Notamos aquí que este término, esta masa se elimina con esta otra, de tal manera que ¿qué nos queda? Por lo tanto, la aceleración con la que desciende el bloque va a ser igual a este término en el numerador. Ahí está. Es la aceleración con la que se va a mover el objeto, muchachos. Bueno, aquí me faltó cerrar el paréntesis. ¿Preguntas, comentarios con el resultado? Vean que también es independiente de la masa. No importa cuál sea el objeto que se ponga, cualquiera va a descender con esta aceleración. ¿Esa aceleración de qué va a depender? De la inclinación del bloque y del coeficiente que tenga. O sea, qué tan áspero o qué tan liso sea el objeto. ¿Qué pasa si este coeficiente μk se hace 0? Noten el resultado, es el mismo que tenemos acá arriba. De hecho, miren, quedó muy bien, queda al lado. ¿Sí se dan cuenta que es justamente g igual a seno de θ? Entonces estamos recuperando el caso pasado. Y tiene sentido, ¿no? O sea, si quitamos ese término que nos habla de fricción, tiene sentido que recuperamos la aceleración sin fricción. Por otro lado, vean además, al dato que ya conocíamos le estamos restando algo. ¿Qué significará esa resta? Bueno, que la aceleración que esperamos que se obtenga va a ser menor al caso sin fricción, como su intuición bien les decía, que tenía que ser menor. Y aquí está, justamente el signo menos, aquí nos está indicando ese hecho. ¿Preguntas hasta aquí? Con estos dos resultados. No. Ok, bueno, les menciono, los ejercicios de la siguiente tarea son de este estilo, en el que no les van a dar datos numéricos, sino que lo que ustedes tienen que construir es el modelo para el caso que se les plantea. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es cuestión primero de analizar el problema, como es aquí, ver qué fuerzas están actuando, construir el diagrama de cuerpo libre, obtener las ecuaciones de la tabla, y después comenzar a hacer álgebra. Noten que lo que hemos hecho aquí en todo caso fue álgebra, nada más. No hemos involucrado algo que yo
asumo ustedes no conocen. Todo lo que conocen de álgebra lo estamos ocupando aquí, despejes. ¿Ok? Entonces, para terminar estos ejemplos, vamos a ver uno un poquito distinto. Le vamos a agregar un ingrediente a la discusión. Pues déjenme ponerles el enunciado para que lo tengamos presente. Déjenme identificarlo. El siguiente ejercicio que planteamos resolver, déjenme ver, aquí quedó, es este. Y vean lo que nos dice. Suponga que el coeficiente de fricción cinética entre la masa A y la masa B y el plano, perdón, entre la masa A y el plano solamente, perdón, es muca de 0.15. ¿Okay? O sea que esta superficie es áspera y opone una cierta resistencia al movimiento del bloque A. Conforme el bloque B se mueve hacia abajo, dato importante, el bloque B que está aquí colgando y atado al bloque A con una cuerda, va a descender. Bueno, determine la magnitud de la aceleración de la masa A y de la masa B, sabiendo que el ángulo del plano inclinado son 34 grados. Y nos preguntan, ¿qué valor mínimo del coeficiente de fricción hará que el sistema no acelere? Eso lo vamos a responder después. Primero vamos a concentrarnos en el punto A. Entonces, para empezar, ¿es claro cuál es la situación que aquí se describe? ¿Cómo se estaría dando el movimiento de esos objetos? Creo que sí. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo estás imaginando? El movimiento, Uh-huh. Así es. pues tenemos la masa B que va hacia abajo Hacia abajo, ok. y la masa A se está moviendo. Si tenemos como eje de referencia X el plano inclinado, Ajá. se iría hacia el eje negativo X, la masa A. Exactamente. Exacto. O sea, teniendo esa idea presente, es que vamos a poder orientar perfectamente los vectores. Entonces, nótese, el bloque A se mueve y como está atado al bloque, perdón, el bloque B se mueve, como está atado al bloque A, lo va a jalar. Entonces, cuando el bloque B descienda algunos centímetros, por su parte, el lado A simultáneamente va a ascender, va a subir sobre el plano inclinado. Entonces, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre tendremos que dibujar en este caso? Dos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque tenemos dos objetos que se están moviendo. La B Exactamente. y la... Exacto. Recordemos lo que dimos como definición para el plan, para el ¿dónde quedó? Diagrama de cuerpo libre. Es una representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un objeto de interés, sobre uno nada más. Como aquí tenemos dos objetos de interés, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno. No se vale que en un solo diagrama coloquen todas las fuerzas. Eso no es válido. Entonces, notemos que al tener dos objetos en movimiento, habremos de construir un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Entonces, comencemos por identificar en cada objeto, las fuerzas que actúan, aquí actúan sobre, la palabra clave aquí es sobre ellos. Esa es la idea principal, hacer dos diagramas de cuerpo libre. Entonces, en nuestra figura, ¿cuántas fuerzas estarán actuando, por ejemplo, sobre el bloque A?
Tres. Tres fuerzas. A ver, ¿quiénes serían? ¿Y quién las estaría produciendo? A ver, tenemos la normal, que es de la La, superficie. la fuerza normal que la ejerce el plano inclinado sobre el bloque y esa tiene una dirección perpendicular, ¿no? A la superficie de contacto. Muy bien, es la fuerza normal. Tenemos la de gravedad. Muy bien, la fuerza de gravedad, ¿esa quién la genera? La Tierra. La Tierra, el planeta Tierra sobre el objeto. Y esa fuerza de gravedad o el peso siempre actúa hacia abajo. Entonces, así estaremos señalando. Aquí está el vector peso. Como tenemos dos objetos, a este vector peso le voy a poner el subíndice A. Ahí está. ¿Qué otra fuerza? Y la de fricción. Y la fuerza de fricción. Muy bien. Esta fuerza de fricción, ¿en qué dirección tendrá? Respecto al plano, hacia la izquierda. Respecto al plano, hacia la izquierda. Es decir, bueno, así. Sí. Ok. ¿Alguna otra fuerza, muchachos, que alguien más No, ve? ¿O espere. No, sí, al revés. por qué? Porque si el objeto B está yendo hacia abajo, jala al objeto A hacia arriba, por decirlo así. Así es. Entonces, si se opone, va a ser opuesta. Entonces, paralelo al plano inclinado sería hacia la derecha. Es correcto. La fuerza de fricción, por eso cuando se mencionó, ¿no?, que era muy importante identificar cuál era el movimiento de los objetos, porque eso nos iba a permitir dar la orientación de los vectores. Y en concreto, el vector de fricción. Entonces, en efecto, muchachos, bueno, espero que para todos sea claro. Como el objeto B baja, jala al objeto A y este asciende sobre el plano inclinado, la fuerza de fricción se va a poner siempre a ese avance. Por lo tanto, en nuestra figura la debemos de ubicar sobre el plano inclinado, yendo hacia abajo. En este caso, sobre el plano inclinado hacia abajo. Entonces, aquí tenemos la fuerza de fricción cinética actuando. ¿Serían todas las fuerzas o se nos está olvidando alguna, muchachos? ¿O están todos de acuerdo que esas serían las fuerzas que están actuando? Y bueno, también falta la fuerza con la que se está jalando la caja hacia arriba. Dato importante, exactamente. O sea, si dejáramos estas fuerzas así como están, sería muy incongruente que la fuerza que la fuerza de fricción actúe de esta manera, porque eso significa que el objeto se está moviendo hacia arriba. Muy bien, pero entonces, ¿qué está haciendo que el objeto avance hacia arriba? Y justamente es la vamos a llamar fuerza de tensión que va a estar jalando. Por ejemplo, en las posadas que ya se acercan, ¿no?, que creo que nos va a ser bueno realizarlas, pues hay piñatas, ¿no? Entonces, cuando una piñata se cuelga a través de cuerdas sobre el suelo, las cuerdas ejercen una fuerza llamada de tensión sobre la piñata. Lo mismo está sucediendo aquí. Cuando el bloque desciende, no lo hace solo, sino que ejerce una fuerza que está dirigida o que se ayuda por la cuerda para jalar al bloque A. Esta fuerza es la que les menciono, se llama fuerza de tensión y va a estar dirigida a lo largo de la cuerda. La vamos a llamar tensión A. Ahí está. Entonces son 4 fuerzas las que están actuando en este momento sobre nuestro bloque. El bloque A. ¿Qué fuerzas estarán actuando sobre el bloque B? Vean, el, el peso, espero que se alcance a distinguir, el vector en azul hacia abajo. Entonces aquí tenemos el vector peso, pero para el bloque B. Ahí está. ¿Qué otra fuerza podrá estar actuando? La, la de fricción igual, ¿no?
Fricción. Pero ¿con quién? O sea, esa fricción, ¿quién la estaría generando? Sobre el bloque A, o sobre el bloque B, perdón. El bloque A. Pero recordemos que la fuerza de fricción aparece cuando dos objetos están en contacto. El bloque A está en contacto ¿De físico acuerdo? No, con no, el no. B. No, entonces la fuerza de fricción no existe. Para el bloque B no hay ninguna fuerza de fricción. A menos de que a menos de que veamos que está en contacto directo con alguna superficie, sí podríamos pensar que hay fuerza de fricción. Igual sería la de tensión, ¿no? De la cuerda. Una fuerza de tensión, exacto. Cuando el bloque B jala al bloque A, acción, ¿qué se genera? Esa fuerza que el bloque B genera sobre el bloque A, digámosle, fue una fuerza de acción. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Se genera otra fuerza de reacción. Así es. Entonces, esa fuerza de reacción es justamente la que ahora jala, mantiene tensa la cuerda que sostiene el bloque B y apunta hacia arriba. Ahí están, muchachos. Esas serían las fuerzas que están actuando sobre nuestros dos objetos. ¿Cómo vamos? ¿Es claro cada una de ellas o hay alguna duda antes de continuar? No, ninguno. Profesor, Sí. en, en la fuerza de tensión que se genera en el bloque B, digamos que va incluida la normal, ya no se contempla, supongo. Recordemos que es la fuerza normal. ¿O cuándo se presenta la fuerza normal? Cuando tenemos un peso, Más. A más ver, definición. lo vimos acá. Aquí está. Fuerza normal es la fuerza de reacción que ejercen las superficies sobre los objetos que se colocan sobre de ellas. El bloque B, ¿sobre qué objeto está colocado? Está suspendido. Está suspendido, pero no está apoyado en ninguna superficie. Ah, ok, Por lo tanto, ok. no hay fuerza normal en el Entonces, bloque cuando B. un objeto está suspendido, ah, ok, ok. Entonces, Gracias. por eso es importante. Cuando ustedes no tengan dudas si va o no una fuerza, siempre pregúntense, esa fuerza que yo quiero agregar o que sospecho que está, ¿quién la está generando? Si no es claro quién está generando esa fuerza, muy seguramente dicha fuerza no entra en juego. Entonces, fuerza normal siempre va a estar presente cuando un objeto se coloque o entre en contacto con la superficie de otro. Aquí el bloque B no está en contacto con algún otro lado, con algún otro cuerpo. No hay fuerza normal. Fuerza de fricción se presenta cuando nuevamente dos objetos entran en contacto y uno de ellos se mueve respecto al otro. El bloque B no está en contacto una vez más con alguna otra superficie, por lo tanto tampoco hay fuerza de fricción. Entonces así van descartando, se pueden ir apoyando para ir descartando fuerzas. Ok, entonces aquí, bueno, vamos a hacer aquí el comentario de la fuerza de tensión, porque vamos a mencionarla, ¿no? Comencemos por identificar cada objeto. En cada objeto, las fuerzas que actúan sobre ellos. Vemos que las fuerzas que actúan sobre los bloques A y B son las mismas que en los ejemplos son las mismas que en los ejemplos anteriores, excepto por la fuerza de tensión que vamos a identificar con la T mayúscula, que se presenta cuando el bloque B jala al bloque A y viceversa.
y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que el bloque A, perdón, o el bloque B, perdón, sí, jala el bloque A, se presenta esta fuerza de tensión. Pero por tercera ley de Newton, no olviden la tercera ley de Newton, el bloque va a jalar, se va a oponer al tirón que le ejerce el bloque B y va a responder con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos la tensión, o mejor, vamos a ver si, por lo tanto, tenemos una tensión sobre el bloque A generado por el bloque B a través de la cuerda, y una tensión sobre el bloque B en respuesta y generado por el bloque A. ¿Sí vamos bien con estas ideas? Ahí está. Muy bien, entonces, ya que hemos identificado las fuerzas que están presentes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tras la identificación de fuerzas, ahora sí, tras la identificación de las fuerzas, construimos el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el bloque A. Para el bloque A, ¿qué vamos a tener? A ver. Vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas X y Y. Recuerden que los objetos en el diagrama de cuerpo libre se sitúan en el origen. Entonces, este punto blanco remarcado representa el bloque A. ¿Qué fuerzas tendremos que dibujar? La normal, dirigida en el eje Y. El peso en el cuarto cuadrante. No sé si lo notan. Si otra vez hacemos nuestra construcción para este caso, así. Vamos a orientar los ejes de esta manera. El eje X y el eje Y. X y Y. Entonces, sí queda claro que la normal estará en el eje Y, totalmente en el eje Y. El vector peso del bloque A en el cuarto cuadrante. La fuerza de fricción, ¿en qué dirección estará? ¿En el primero? No necesariamente. ¿En el eje X? A lo largo del eje X. Exactamente a lo largo del eje X. Digamos que a la mitad, en la frontera, ¿no? Del primer y cuarto cuadrante. Y la tensión, y el vector tensión. En el eje X negativo. En el eje X negativo, exactamente sobre el eje X negativo. Entonces, viendo acá, vamos a dibujar estas fuerzas. Tenemos entonces la fuerza normal actuando sobre el eje Y. Tenemos el vector peso actuando en el cuarto cuadrante. Tenemos la fuerza de fricción actuando justamente a lo largo del eje X positivo, y la fuerza de tensión, en este caso,
actuando en el eje X, dirección dirección negativa, hacia la izquierda. Entonces, así. Entonces aquí nada más mencionamos, tenemos aquí la fuerza de tensión sobre el bloque A. Tenemos en azul la fuerza normal. Tenemos en amarillo la fuerza de fricción cinética. Y tenemos el peso. Ahí en ese cuadrante. El peso del bloque A. Haciendo un ángulo teta con el eje, ¿cómo se llama? Negativo. Hasta aquí, muchachos, preguntas con este diagrama de cuerpo libre para el bloque A. A ver, contrástenlo con lo que tenemos arriba, la figura, y convénzanse de que esas serían las orientaciones de nuestros vectores. Sobre el bloque A, solamente son las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Escribamos ahora para el bloque B. Entonces, para el bloque B, la misma, el mismo procedimiento, ¿no? Construimos un sistema de referencia X y Y. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Aquí en el centro tenemos nuestro bloque B, ahí. Y entonces, ¿qué fuerzas? ¿Cómo están orientadas las fuerzas que actúan sobre este objeto? Sobre el eje Y. Solamente sobre el eje Y, ¿no? Exactamente. No hay componentes X en este caso. Entonces aquí el diagrama es bastante simple. Vamos a tener el peso de nuestro bloque hacia abajo sobre el eje Y. Y el vector tensión sobre el bloque B actuando hacia arriba. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con relación a estos diagramas de cuerpo libre? No, profe. Entonces, ya que estamos en los diagramas de cuerpo libre, ¿qué seguiría a continuación? Construir las ecuaciones, ¿no? Para cada una de ellas. Describir a través de una tabla, tal vez abstraer en una tabla la información de los diagramas de cuerpo libre y posteriormente las ecuaciones. Entonces, de lo anterior, podemos resumir la siguiente información. Y que da lugar a las ecuaciones dinámicas de cada bloque. Muy bien. Entonces, para el bloque A tenemos 4 fuerzas actuando. Entonces, para el bloque A, esta tabla que vamos a hacer es para el bloque A nada más. Entonces, serían las fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, 3 y una cuarta fuerza aquí. Queda un poco chueca. Ahí está. Entonces vamos aquí a listar las fuerzas que están actuando. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el bloque
en cada dirección, ¿no? Fuerza en el, bueno, componente X y componente Y. Las fuerzas sabemos es la normal. ¿Cuáles son las componentes de esta fuerza? 0 en el eje X y toda la fuerza, toda la tensión, perdón, la fuerza normal está en el eje Y. Tenemos el peso, el vector peso. ¿Cuáles son sus componentes? Como está en el cuarto cuadrante, como en los casos pasados, su componente X, ¿cuánto vale? W por seno del ángulo. En este caso, WA, para identificar que estamos hablando de la masa A, por el seno del ángulo, así es, seno del ángulo θ. Y la componente Y, menos WA por el coseno del ángulo θ. Seguimos con la fuerza de fricción. ¿Cuáles son sus componentes? Solamente está en el eje X, ¿no? Y positivo. Aquí está, en la dirección positiva en el eje X. Y en el eje Y es 0. Y terminamos con la fuerza de tensión sobre el objeto A. Esta es menos la tensión sobre el objeto A y un 0 en el eje vertical, como se puede ver en la figura. Y estas fuerzas van a dar como resultado una aceleración del bloque A. También lo indicamos aquí. Para que sea dimensionalmente correcto, le ponemos la masa. ¿En qué dirección va a tener nuestra aceleración para el bloque A? A ver, vean. ¿Hacia dónde se va a mover el bloque A? ¿O hacia el eje X negativo? Eje X negativo, exacto. Por lo tanto, aquí ¿qué hay que hacer? A la aceleración del bloque A en el eje X, ponerle un signo negativo. ¿Es claro? ¿Por qué? Sí. Se está moviendo en la dirección X negativa, por lo tanto, ese signo menos está indicando esa parte. Y esto, y como no hay movimiento en el eje vertical, es decir, no va dando saltitos cuando avanza sobre el plano inclinado, tenemos movimiento 0 en el eje vertical. Entonces, muchachos, ¿cuáles van a ser las ecuaciones para este bloque? Para el eje X, ¿qué es lo que, qué tenemos que escribir entonces? Como resultado de este análisis. Componente X del peso. Ahí está. Más la fuerza de... Ahí está. Menos la tensión. Ahí está también. ¿Y estas fuerzas a qué dan lugar? ¿A qué es igual a esto? A menos masa por aceleración. A un movimiento del bloque A en la dirección X negativa. Ahí está representada. Ahí está la ecuación de fuerzas para el eje X. Para el eje Y va a quedarnos. Entonces, la normal. Ahí está. El peso. La componente Y del peso. Hacia abajo. ¿Y esto a qué es igual? A 0. No hay movimiento en esa dirección. A esta ecuación lo podemos llamar nuevamente ecuación 1 y a esta otra ecuación 2. ¿Preguntas hasta aquí?
Entonces, como ven, nada más es escribir correctamente, ¿no? La información que nos está dando nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a terminar entonces con el objeto B, el bloque B. Entonces, para el objeto o bloque B, pues solamente tenemos dos fuerzas actuando, ¿no? Entonces ahí es más simple el asunto. Y tenemos con esta otra línea. Entonces, tenemos aquí esto y esto. Bien, entonces, una vez más, son las fuerzas que actúan sobre el bloque B, sus componentes en cada eje. En el bloque B está actuando el peso del bloque B, que solamente está dirigido sobre el eje vertical. Entonces, ahí lo ponemos. En el eje X no hay nada. ¿Qué pasa con la tensión sobre el bloque B? No está actuando sobre el eje X, solamente sobre el eje Y. Antes de continuar, ¿qué asignación de signos hay que hacer aquí? Peso negativo y tensión positiva. Exacto, entonces aquí va un signo negativo. ¿Ok? Veamos, aquí está. El peso va hacia abajo. La tensión sobre el objeto B va hacia arriba. Ahí está. Y como resultado de esto, nuestro objeto se va a acelerar. Va a tener un movimiento. Aquí está mostrado. M sub P. ¿En qué dirección se va a mover este bloque? De acuerdo al enunciado. ¿Cuál va a ser el movimiento de este bloque? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Nos dicen conforme MB se mueve hacia abajo. Por lo tanto, aquí abajo, ¿qué hay que hacer? Perdón, aquí no. Aquí no, aquí no. En este movimiento, en el eje vertical. Aquí va menos masa del objeto por la aceleración. Menos porque el objeto va a ir descendiendo. Y aquí va un 0. Entonces, muchachos, de esta relación, de esta tabla, ¿qué leemos para el bloque B? Pues solamente movimiento en el eje Y. Nada más. Y el cual nos dice menos el peso W más la tensión sobre el objeto B. Y esto es igual a menos la masa del objeto B por su aceleración. Y a esto lo podemos llamar la ecuación 3. Entonces, ahí está, muchachos. Esas serían las ecuaciones que describen el movimiento para estos dos bloques que están atados a través de una cuerda. Entonces, algo importante que hay que notar aquí, incluso se va a poner así, importante. Asumiendo que la cuerda no se estira, ¿ok? Eso quiere decir que, o sea, ¿qué implica que la cuerda no se estire? Bueno, que cuando el bloque B avance, de manera simultánea, el bloque B se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estaría pasando. Pero no solamente eso, sino que la aceleración con la que el bloque descienda va a ser exactamente igual a la aceleración con la que el bloque va a estar ascendiendo sobre el plano inclinado. Esa es una importante consecuencia. ¿Por qué? Porque si notan, aquí estamos diciendo aceleración del bloque A y por acá abajo aceleración del bloque B.
Pero justamente porque están atados por una cuerda que pensemos que no se estira, que es lo suficientemente rígida como para que el movimiento del primero afecta al segundo de manera simultánea, de manera inmediata, las aceleraciones de ambos objetos van a ser las mismas. O sea, no hay tal cual una aceleración B o una aceleración A, es la misma. Es una única aceleración en el problema. Entonces, importante, asumiendo que la cuerda no se estira, podemos concluir que las aceleraciones de cada bloque son las mismas. Son las mismas. Es decir, lo que queremos notar aquí es lo siguiente, que la aceleración del bloque A es igual a la aceleración del bloque B o simplemente A. Y así subíndice, porque pues no importa al cual nos refiramos, A o B, es la misma. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? De acuerdo a la tercera ley de Newton, no hay que olvidarnos de esa ley. ¿Cómo son las magnitudes de las tensiones en el problema? O sea, vean lo que se mencionó al inicio, acá arriba. Cuando el objeto B jala al bloque A, este a su vez responde jalando al bloque B. ¿Cómo son las tensiones? O sea, sus módulos. De acuerdo a la tercera ley de Newton. Iguales. Exactamente, iguales. O sea, no hay tal cual una tensión A y tensión B, sino que es una única tensión. O sea, la tensión de la cuerda es la misma, ya sea vista desde el bloque A o vista desde el bloque B. Es decir, que la tensión, el módulo de la tensión A es igual al módulo de la tensión B, o simplemente igual a una tensión, sin subíndice. ¿Ok? Entonces, con esta información, teniendo esto en cuenta, las ecuaciones anteriores se pueden escribir como, a ver, voy a traerme aquí abajo las ecuaciones, estas que se construyeron. Entonces acá abajo la ecuación 1 y 2 y la ecuación 3. Vean entonces qué va a resultar en esta situación. Entonces vean que a ver, la ecuación 1, esto lo quito. Vean, en la ecuación 1, básicamente lo que podemos hacer es quitarle el subíndice a la tensión y a la aceleración. En la ecuación 2, pues no hacemos nada, se queda igual. Pero en la ecuación 3, que voy a poner aquí abajo también, podemos hacer lo mismo. Quitamos los subíndices B en la tensión y en la aceleración. Y entonces este sistema de ecuaciones es el que uno tiene que resolver para encontrar la aceleración, con la que tanto el bloque A como el bloque B se van a estar moviendo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? O sea, eso nos permite decir que solamente hay una única aceleración en las ecuaciones y hay una única tensión en las ecuaciones también. Vean, entonces voy a continuar aquí. De la ecuación 2, ¿qué podemos obtener? La normal es igual
a la componente y del peso del bloque A. Bueno, aquí el signo no va. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. O dicho de otra manera, sería la masa del bloque A por G por el coseno del ángulo θ. Ahí está. Entonces, de la ecuación 2 obtenemos esta información. ¿Qué podemos hacer con la ecuación 1 y la ecuación 3? Vean que queremos conocer A, la aceleración. Sumando las ecuaciones 1 y 3, obtenemos lo siguiente. Como les mencionaba, aquí ya empieza la pura álgebra. Aquí pura álgebra, ¿no? Como tal, el problema físico ya lo estamos agotando. Lo que queda es hacer pura álgebra. Entonces, si suman la ecuación 1 con la ecuación 3, verán que la tensión se elimina. Queda algo así. Y por acá queda algo así también. ¿Ok? Como esto es álgebra, pues ya no pierdo mucho tiempo en los detalles, es nada más, pero les estoy indicando qué es lo que se supone que se tiene que hacer. ¿Qué notan de esta expresión? El factor común es menos A, en este caso. Entonces voy a quitar esto. Este término lo mando para acá. Queda con signo positivo. Como factorice, bueno, esta se abre un poco y queda entonces esa relación. ¿Ok? Vean a lo que se llega cuando se suma la ecuación 1 y la ecuación 3. Logramos eliminar a la tensión, a esa variable. Luego, multiplicamos todo por un menos 1 y además despejamos A. Entonces vean lo que nos va a quedar. La aceleración termina siendo una división de, ¿qué va a quedar? Va a ser W, perdón, con signo positivo porque se multiplicó previamente por un menos. Después menos, vamos a acomodarlo así. Este dato y este otro también queda como con menos la fuerza de fricción. Y todo eso está dividido por la masa, la suma de las masas. ¿De acuerdo? Es lo que estaremos obteniendo. O ya para fines, ya casi para acabar esta sesión y que se vayan con la información general es la siguiente. O sea, esto les digo, es algo que ustedes también van a tener que hacer en la tarea con los ejercicios que les van a aparecer. Por eso es muy importante que también vayan puliendo la parte algebraica. Entonces, bueno, ustedes repasen estos cálculos. Por el tiempo yo solamente lo estoy anotando casi como resultado. Pero pues no es álgebra que no conozcan. Aquí va, sí, aquí va la masa del objeto A. Ajá, por el coseno, aquí está arriba,
por el coeficiente de fricción cinética por el coseno del ángulo teta. Dividido esto, bueno, aquí cierro paréntesis, dividido por la suma de las masas. Ahí está. Así quedaría la expresión para la aceleración con la que ambos bloques se estarían moviendo. Depende de las masas de los bloques, depende del coeficiente de fricción, depende del ángulo de inclinación del plano y de la gravedad. Y esa sería entonces la respuesta para el caso más general posible. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer en este caso para responder la pregunta del problema ya concretamente de este ejercicio? ¿Qué es lo que se nos dice? Que la masa A y la masa B valen lo mismo. Entonces, eso significa que en este problema en concreto, lo que ustedes tienen que hacer en esta ecuación es igualar la masa A con la masa B. Y para ese caso concreto, pues ya conocen la aceleración explícitamente. Pero esta ecuación que hemos obtenido aquí es general porque podrían surgir cualquier valor de la masa y ya tendrían una forma de conocer la aceleración con la que se estarían moviendo ambos bloques. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios con la resolución de este problema? No, profe, ninguna. Bueno, pues entonces estaremos terminando aquí. Y bueno, en breve les haré pública la siguiente tarea. Échenle un vistazo. Y si tienen dudas, ya sea el lunes o antes del lunes, mucho mejor. Recuerden también que el examen también ya está, son en las próximas fechas, para que si tienen todavía dudas con los otros temas, pues aprovechemos. Muy bien, muchachos, pues si no hay alguna pregunta, estaremos terminando entonces nuestra sesión aquí. Nos vemos el lunes. Sale, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, buen Hasta día. luego, profe. Hasta luego.